Seguimos en el marco del 31º Congreso de Medicina General aquí en la ciudad de Bariloche, en este caso dialogando con Sofía Gatica, referente de Madres de Ituzaingó, un espacio, un colectivo que viene luchando desde hace varios años ya en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, ¿qué tal? Bueno, describinos un poco la trayectoria de Madres de Ituzaingó, cómo surgió, por qué. Bueno, Madres de Ituzaingó surgió hace 16 años debido a la ausencia del Estado, porque nosotros tuvimos que organizarnos para defender la salud y la vida. Así que comenzó en el 2001, cuando empezamos a ver nuestros hijos que se enfermaban de cáncer. Y bueno, cuando nos dimos cuenta de que la gente se estaba enfermando de cáncer, empecé a hacer un relevamiento en el barrio, yendo casa por casa, para ver qué es lo que estaba pasando. Hice 7 manzanas y ahí me di cuenta que la mayoría de la gente se estaba enfermando de cáncer, de leucemia, estaban haciendo chitos con malformaciones. Y bueno, ese relevamiento que hice, puse un mapa y lo llevamos al Ministerio de Salud para que se fijara que había algo que estaba enfermando a la gente. Y en el ministerio le dijimos, fíjese, investiguen, porque nosotros tenemos agua de pozo, que nosotros decíamos que era salada, no existe eso, pero nosotros decíamos, es agua salada, capaz que el agua esté fea, los PCB, los transformadores o los agroquímicos. ¿Y qué sucedió? Bueno, resulta que cuando nosotros llevamos el relevamiento, porque después de visitar las casas esas, unas madres se me suman, el gobierno cajonea la información y a toda esa gente que yo había visitado decidí sacarla a la calle, llamar a los medios y decirles que teníamos cáncer, que nos estábamos enfermando todos de la misma enfermedad, que no era gripe ni resfrío, sino que eran cáncer de mama, de intestino, de riñón. Cuando el ministro de Salud ve por la televisión que nosotros decíamos, por favor, ayúdenos, nos estamos muriendo de cáncer, nos llama y nos dice que estábamos tomando agua con glifosato. Así que en ese momento la medida desde el ministerio es cortar el agua a todo el barrio, nos dejan 5.000 habitantes sin agua y nos mandan agua en los tanques. Y llenamos nosotros 2 baldes, a veces 3 baldes, porque el agua era poca. Entonces nosotros le dijimos al ministerio que queríamos agua, que no podíamos estar sin agua. Empezamos nosotros a ver gente, chatas, camiones, para ir a buscar agua a otro lugar, porque el agua que nos dejaba el ministerio llenábamos a veces 2 ollas y un balde y no se podía vivir con eso en cada casa. Sí, sí. Así que nos comenzaron a traer esa agua y bueno, nosotros empezamos a reclamar que queríamos agua potable, que queríamos agua. Y bueno, nos juntan, nos llaman a una reunión desde el ministerio, está el ministro de Salud, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura, la concepción esta de agua que nos estaba dando el agua envenenada, porque el agua que nosotros consumíamos era agua de pozo y llegaba la distribución a todos con el glifosato. Cuando reclamamos eso, nos hacen esta reunión y nos hacen firmar un papel que nosotros en ese entonces, te estoy hablando año 2002, 2003, no sabíamos que teníamos derechos, porque la verdad que no sabíamos. Nos hacen firmar un papel donde renunciamos a hacer juicio a la provincia a cambio de agua. ¿Ustedes sabían eso? ¿Habían leído eso? ¿O sabían que estaban renunciando o los pusieron, digamos, en una situación digamos, que no tenían otra opción? No, nosotros no sabíamos que estábamos renunciando y nosotros firmamos porque estábamos sin agua y no podemos vivir sin agua. Y estaba toda la gente en la calle, había 4.000 personas esperando que lleváramos una respuesta al pueblo que sí queríamos agua, que le llevamos agua. Entonces había gente que no quería firmar y nos oponíamos. Yo me oponía a firmar porque yo digo, no voy a firmar a cambio de una válvula que según ellos venía desde Buenos Aires. Y era o firmamos o nos mataban en el pueblo que no tenemos. Así que o firmamos o íbamos allá al barrio y le decimos, mire, no firmamos
por la válvula. Entonces, para evitar que el pueblo, la gente nos rete o se enoje con nosotros, firmamos el acuerdo ese, renunciar a hacer juicio, y desde ese entonces tenemos agua potable, agua de red. De alguna manera, Sofía, estaban ante una situación compleja, ¿no? Porque por un lado, el pueblo, el barrio, todo el barrio, 5.000 habitantes, necesitaban el agua, y por otro lado, ustedes sabían también que esto de firmar condicionando el futuro era algo malo. Claro. Pasa que si estábamos fuerte, aprietos, porque la verdad que queríamos agua, no teníamos la forma de traer agua y el gobierno nos obligaba a firmar donde nosotros renunciábamos nuestros derechos a hacer juicio, a cambio de una válvula que venía de Buenos Aires. Entonces, en primer momento nos negábamos porque nosotros no queríamos firmar nada, solo queríamos agua para la gente. Pero de no firmar, nosotros teníamos a la gente en la calle, estaban todos afuera esperando una respuesta nuestra. Y si nosotros llegábamos y le decíamos, mire, no firmamos, y nos iban a patotear. Así que teníamos esa presión y la presión del gobierno que decía, renuncien a sus derechos a hacer juicio. Y bueno, nosotros priorizamos el agua para la gente y renunciamos a nuestros derechos a hacer juicio. Así que le firmamos al gobierno de la provincia de Córdoba no hacer juicio a cambio de la válvula de agua para el barrio. Entonces, llevamos la respuesta a la gente, le dijimos que íbamos a tener agua, que nos habían exigido y obligado a firmar esto, de renunciar a nuestros derechos, y dijo la gente que no tenemos que haber firmado porque nosotros tenemos derecho al agua. Y bueno, después de eso nos cambiaron el agua y desde ese entonces nosotros tenemos agua potable. Pero no se frenó esto de la gente enferma, así que decidimos entre las madres, ahí sí se formó el grupo de madres, después de 6 meses juntamos, mamás se empezaron a acercar, todas mamás que tenían hijos enfermos. La mayoría de las madres de Barrio Ituzaingó somos mamás afectadas, algunas de las mamás tienen cáncer ellas, otras tienen chiquitos con agroquímicos, otros chiquitos con leucemia. ¿Cuántas personas afectadas, Sofía, más o menos? Y de acuerdo al último relevamiento que se hace en Barrio Ituzaingó, el 33% de la población tiene tumores y el 80% de los niños tiene agroquímico en la sangre. Así que con esas tasas que se dieron recién en el 2010-2011, ¿no? Nosotros reclamamos que nos dieran una respuesta. Nosotros no queríamos promoción y prevención, le exigíamos al gobierno la prevención sobre todo, pero el gobierno no dio respuesta a eso. Te digo que cuando nosotros hicimos el relevamiento, sacamos más de 400 casos de cáncer. ¿Por qué crees que el gobierno no respondió como debería haberlo hecho ante esta problemática de salud? Es que el gobierno nunca iba a dar respuesta a eso porque la situación de Barrio Ituzaingó no era la única. Yo creo que todo el país está atravesado por este monocultivo de soja que tenemos en la Argentina, porque tenemos casi un 90% de la Argentina, entonces casi todo nuestro territorio hay gente afectada en distintas zonas. Dar respuesta a Barrio Ituzaingó es dar respuesta a toda la Argentina. Entonces, si vamos a pensar el por qué no, acá la Argentina justamente vive de las retenciones de la soja y se sostiene, la economía del país se sostiene con esto, ¿no? Y no nos dieron respuesta. Yo te digo que cuando nosotros íbamos casa por casa, encontramos una familia que, por ejemplo, Ezequiel, tenía 23 tumores en la columna y 3 en la cabeza. Y estaba quedando discapacitado, él no se sostenía, la mitad del cuerpo estaba paralizado, no veía bien. Entonces la situación de él era muy complicada, entonces salimos a cortar la ruta para decirle al gobierno que lo operaran, que apuraran los trámites. A Ezequiel lo opera y Ezequiel muere. Al poco tiempo aparece en mi casa la hermana de él, Débora, me contaba de que estaba perdiendo el equilibrio y yo le digo, pero Débora, vamos al médico. No, dice, porque yo no me quiero morir como mi hermano, me dice.
Entonces logramos que Débora fuera al médico, le detectan 3 tumores en la cabeza y Débora muere. Y su mamá Yoli también tiene tumor en la cabeza y su otro hermano, el que quedó vivo, está operado en estos momentos. O sea, estamos hablando de una familia de 5, 4 afectados, menos el papá. Es muy fuerte, ¿no? Porque cómo se va rompiendo todos estos lazos comunitarios, cómo van desapareciendo familias. No, Sí. es durísimo. Es muy difícil ver chiquitos que nacen con 6 dedos, chiquitos que nacían sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza, chiquitos que no tenían el diafragma, entonces tenían los órganos arriba, chiquitos que no vivieron. O sea, con esas malformaciones los chiquitos no... es más, los llamaban a la mamá y le decían, viene sin el huesito de la cabeza, viene sin el maxilar, viene todo mal formado, lo querés tener. Y bueno, mi Marcela, sí, murió el bebé cuando apenas nació. Sofía, te propongo hacer una breve pausa y ya retornamos con tu historia y con lo que con la expectativa que tenés sobre este congreso. Claro. Ya venimos.